Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante al mundo de las matemáticas. Específicamente, las funciones trigonométricas. Puede que sus nombres suenen intimidantes al principio, seno, coseno, tangente. Sin embargo, al finalizar hoy tendrán una comprensión clara y sólida de qué son y para qué sirven. Son herramientas matemáticas poderosas. Describen relaciones en triángulos, rectángulos, pero su alcance va más allá de la geometría. Son clave para fenómenos que se repiten en el tiempo, fenómenos periódicos. Piensen en olas del mar, sonido que viaja por el aire, corriente eléctrica, movimiento de un péndulo. Las funciones trigonométricas nos dan el lenguaje para describirlos y predecirlos. Nuestro objetivo es claro. Primero, reconocer e identificar las 6 funciones trigonométricas principales. Segundo, ver cómo se representan en gráficas. Cada función tiene una forma única, una huella digital. Analizaremos las gráficas en un intervalo específico, de 0 a 2pi radianes. Prepárense, cuaderno, calculadora y sobre todo, curiosidad. Vamos a desmitificar estas funciones paso a paso, con ejemplos claros. Al final verán que dominar la trigonometría es alcanzable. Verán aplicaciones concretas y emocionantes. Comencemos este recorrido por la trigonometría. Empecemos por definir nuestras protagonistas. Las 6 funciones trigonométricas son el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante, la cosecante. Todas ellas nacen de las relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. Si consideramos un ángulo agudo, que llamaremos θ, en dicho triángulo, podemos nombrar sus lados como cateto opuesto, cateto adyacente, la hipotenusa. El seno de un ángulo es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, es decir, seno de θ es igual a opuesto sobre hipotenusa. El coseno de un ángulo se define como la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Tanto el seno como el coseno son las funciones más fundamentales. Las otras 4 se pueden expresar en términos de ellas. La tercera función es la tangente, que se define como la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, o sea, tangente de θ es igual a opuesto sobre adyacente. Una forma muy útil de recordar la tangente es que también es igual al seno del ángulo dividido por el coseno del mismo ángulo. Estas 3 primeras funciones son las más comunes y las que encontrarán con mayor frecuencia en sus calculadoras. Las siguientes 3 funciones se conocen como funciones recíprocas. La cosecante es la recíproca del seno, es decir, cosecante de θ es igual a 1 sobre seno de θ, lo que equivale a la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Luego tenemos la secante, que es la recíproca del coseno. Secante de θ es igual a 1 sobre coseno de θ, o la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Finalmente, la cotangente es la recíproca de la tangente. Cotangente de θ es igual a 1 sobre tangente de θ, lo que es igual a la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Es muy importante memorizar estas parejas recíprocas: seno con cosecante, coseno con secante, tangente con cotangente. La gran importancia de estas 6 funciones radica en su capacidad para modelar fenómenos periódicos. Sin ellas, sería imposible desarrollar la tecnología de las comunicaciones y la electrónica como la conocemos hoy en día. Ahora que conocemos las definiciones, veamos cómo lucen estas funciones. La gráfica de la función seno, igual a seno de x, es una onda suave y continua que oscila entre los valores de 1 y menos 1. Este rango de valores se conoce como la amplitud, que en este caso es 1. La función comienza en el origen, sube hasta su máximo en x igual a pi sobre 2. Vuelve a cruzar el eje x en x igual a pi. Alcanza su mínimo en x igual a 3pi sobre 2, y regresa a 0 en x igual a 2pi. Este ciclo completo, que abarca una longitud de 2pi en el eje x, se llama periodo. La gráfica del seno presenta simetría respecto al origen, lo que la clasifica como una función impar. La función coseno, igual a coseno de x, es muy similar a la del seno. De hecho, es la misma onda pero desplazada. También tiene una amplitud de 1 y un periodo de 2pi. Sin embargo, en lugar de empezar en 0, la función coseno comienza en su valor máximo, 1 en x igual a 0. A diferencia del seno, la gráfica del coseno es simétrica respecto al eje y lo que la convierte en una función par.
La gráfica de la función tangente igual a tangente de x es muy diferente. Como la tangente es seno sobre coseno, la función no está definida cuando el coseno es 0. En estos puntos la gráfica presenta asíntotas verticales. Entre cada par de asíntotas, la gráfica sube desde menos infinito, cruza el eje x y se dispara hacia más infinito. Su periodo es más corto que el del seno y coseno. Es de solo pi. La función tangente no tiene una amplitud definida. Finalmente, las gráficas de las funciones recíprocas, cosecante, secante y cotangente, se pueden construir a partir de las tres primeras. La gráfica de la cosecante tiene asíntotas verticales donde el seno es 0, en x igual a 0, pi y 2pi. De manera similar, la secante tiene asíntotas donde el coseno es 0, en x igual a pi sobre 2 y 3pi sobre 2, y sus curvas en forma de U tocan los picos y valles de la función coseno. La cotangente se parece a la tangente pero está invertida y desplazada, con asíntotas donde el seno es 0. Comparativa final. Seno, coseno y tangente juntos con intervalos y simetrías resaltadas. Para que todo esto no se quede en la teoría, veamos un ejemplo práctico muy común en física e ingeniería. Imaginemos que tenemos una señal de voltaje, como la que podría generar un circuito electrónico. Esta señal varía con el tiempo y puede ser descrita por la función QB de t, igual a 5 por seno de 2t. Nuestro trabajo es analizar esta función para entender el comportamiento de la señal. Lo primero que debemos identificar son dos parámetros clave. La amplitud. La amplitud, denotada A, es igual a 5. Significa que el voltaje de nuestra señal oscilará entre más 5 voltios y menos 5 voltios. La amplitud nos da una medida de la fuerza o intensidad de la onda. El segundo parámetro importante es el periodo. La fórmula para calcular el periodo t de una función seno o coseno es t igual a 2pi dividido por b. Aquí b es el coeficiente que acompaña a la variable t. En nuestra función b es igual a 2. Por lo tanto, t igual a 2pi dividido por 2, que es pi segundos. Esto significa que la onda de voltaje completa una oscilación cada pi segundos, aproximadamente 3.14 segundos. En la ingeniería, especialmente eléctrica y de telecomunicaciones, este tipo de análisis es el pan de cada día. Al estudiar v de t igual a 5 por seno de 2t, un ingeniero puede determinar inmediatamente su voltaje pico, que es la amplitud, y su frecuencia, que es el inverso del periodo. Con esta información, puede diseñar filtros para eliminar ruidos no deseados, amplificadores para aumentar la potencia de la señal, moduladores para transmitir información a través de ondas de radio. Entender cómo la amplitud y el periodo se reflejan en la ecuación de una función trigonométrica es una habilidad esencial para cualquier persona que trabaje con señales y sistemas. Cuando se nos pide realizar un trabajo o informe sobre este tema, es crucial presentarlo de una manera clara y organizada. Un buen informe debe seguir una estructura lógica. Lo primero es la portada, que debe incluir el título del trabajo, el nombre del estudiante, el del profesor, la asignatura y la fecha. Luego, el cuerpo del informe debe contener la resolución del problema o el análisis solicitado. Esto incluye las gráficas de las funciones, que deben estar bien etiquetadas, mostrando los ejes, la escala, máximos, mínimos y asíntotas. Dentro de la sección de resolución, se debe explicar paso a paso cómo se llegó a los resultados, explicando qué significa cada parámetro. La conclusión no es solo repetir lo que se hizo, sino reflexionar sobre la importancia de los resultados y la relevancia del tema estudiado, conectándolo con aplicaciones prácticas. Estos conocimientos sobre funciones trigonométricas son absolutamente fundamentales en la ingeniería de sistemas y en muchas otras ramas de la ingeniería. En sistemas, por ejemplo, se utilizan para el procesamiento digital de señales. Cualquier imagen, video o archivo de audio que manejamos en una computadora es, en su nivel más fundamental, una señal. Para comprimir una imagen en formato JPEG o un audio en MP3, se utilizan algoritmos complejos, como la transformada de Fourier, que descomponen la señal original en una suma de funciones seno y coseno. Para un futuro ingeniero de sistemas, dominar estas herramientas no es una opción, es una necesidad. Les permitirá desarrollar software para el análisis de datos, crear algoritmos de inteligencia artificial para el reconocimiento de patrones y, en definitiva,
construir la tecnología del mañana. En conclusión, las funciones trigonométricas son el lenguaje que nos permite describir, analizar y manipular el mundo de las ondas y las oscilaciones. Así que sigan practicando y explorando este fascinante campo.